Muchas gracias, muchas gracias. Eso no te hace quedar emancipada de mi gorrito, sin embargo, ¿ok? Muy bien, entonces volvemos. Mateo se es presentado como un ángel, un hombre con alas que precisamente viene a resaltar lo que es la humanidad del Señor Jesucristo. El ángel es Mateo, es el único que habla de la genealogía de Cristo y lo convierte a la vez como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque lo mete a esa genealogía. Y además también representa el amor divino, ese amor que fue enviado por los ángeles, los mensajeros de Cristo, a los humanos. El Evangelio, el Mateo, obviamente es el primer libro del Nuevo Testamento y se considera el Evangelio más, voy a llamarle más judío que existe. ¿Y por qué? Porque está dirigido principalmente a esa audiencia judía, como lo habíamos presentado anteriormente. Y presenta entonces a Jesús, al pueblo judío, se lo presenta como el cumplimiento de esas profecías mesiánicas que habían acontecido en el Antiguo Testamento. Mateo, obviamente se considera tradicionalmente es el discípulo de Jesús. Él era un recaudador de impuestos antes de llegar a Jesús. Acuérdense que los recaudadores de impuestos no eran tan queridos por el pueblo hebreo, por los judíos, porque los consideraban enemigos, traidores más que todo, porque eran judíos que estaban trabajando para el imperio romano y cobraban los impuestos. Y además de eso, se les conocía como que se quedaban ahí con su poquito extra, ¿verdad? Tenían que cobrar 100 quetzales, tenían que cobrar 1,000 pesos y cobraban los 1,100 y anotaban 800, ¿verdad? Hacían su trabajito ahí, que obviamente era pecado, era robo. Entonces, posiblemente no todos los recaudadores de impuestos lo hacían, pero sí habían muchos. De hecho, en cierta ocasión, Jesús llegó a un lugar y ahí a la casa de Mateo, precisamente, ahí llegaron varios, dice la Biblia que llegaron varios recaudadores de impuestos. Fue cuando a Jesús le preguntaron, ¿por qué tu maestro, a los discípulos, perdón, le preguntaron, ¿por qué tu maestro come con los pecadores, con esta gente que no merece, que son traidores? Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, les dijo, es que yo vine por los injustos, yo vine por los pecadores, yo vine por los que tienen necesidad. Yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Pero por eso Mateo presenta a Jesús de esa manera. Y Mateo, que repito, era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús, él enfatiza las enseñanzas de Jesús, pero en base a la ética, incluyendo, por ejemplo, el Sermón del Monte. Y ahí presenta numerosas, o sea, en varias veces presenta referencias del Antiguo Testamento para demostrar la autoridad mesiánica de Jesús. Es decir, para demostrar que Jesús o era en ese entonces, que Jesús era divino, era Dios, tenía su deidad y también era 100% hombre. Este evangelio contiene importantes relatos también de los milagros de Jesús, como la curación de enfermos, la misma resurrección de Jesús, que muestran, por supuesto, el poder divino y la misión redentora del Señor. Marcos es representado como un león, es símbolo de fuerza, símbolo de realeza, símbolo de coraje. El evangelio según Marcos es su título tradicional. Algunos títulos alternativos que le podríamos dar es como el sufriente siervo o el siervo sufriente, el camino de la cruz, el hijo del hombre. Hay muchos más que se pueden encontrar de acuerdo a lo que le puedan dar otros escritores. El Evangelio de Marcos, sin embargo, es el evangelio más corto. Se cree que fue el primer evangelio en ser escrito. Y este evangelio está dirigido a una audiencia gentil. Se escribe a los gentiles. Y aquí el escritor enfatiza cómo el ministerio de Jesús fue accional, o sea, era de acción, era inmediato el evangelio de Jesús. Y Marcos tradicionalmente está asociado con el apóstol Pedro. Presenta a Jesús como el siervo sufriente, aquel que vino a servir, aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Desde este evangelio se centró en los milagros y en las obras poderosas de Jesús, se centró también en la pasión y la muerte de Cristo, pero se centró también como el siervo que sufrió, el siervo que sufrió. Por eso esa es la otra foto que vemos en el Evangelio de Marcos. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, encontramos un toro. Ahora, el toro es un animal de carga. Es un animal, aunque es tranquilo y es humilde, es un animal que sirve para la carga. No son como los caballos.
y tampoco son como los burros, ¿verdad? El toro es muy diferente, es muy manso, de hecho es muy manso. Pero el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, este está dirigido a una audiencia griega. Lucas era un médico y era compañero de Pablo. Déjeme dejar entrar a alguien aquí, a Lupita. Ok. Y, y tradicionalmente considerado el autor, Lucas, el médico. Lucas presenta a Jesús, sin embargo, como el Salvador universal, el amigo de los excluidos, el amigo de los marginados, el amigo de los pecadores, el amigo de los desventurados, ¿verdad? El amigo de los despreciados. Así lo presenta Lucas, porque incluye muchas parábolas, muchas enseñanzas de Jesús y resaltan la misericordia y la compasión divina. Fíjense las diferencias que vamos llevando, las fotografías que estamos teniendo. ¿Okay? Aquí estamos teniendo ahora a Lucas y está incluyendo al Salvador del mundo, está incluyendo al amigo de los marginados, como le repito. Estamos incluyendo, Lucas lo está incluyendo como el misericordioso, el compasivo. Además del Evangelio de Lucas, Lucas también escribió el libro de los Hechos, que narra precisamente la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma, y también nos presenta la obra del Espíritu Santo en sus inicios, desde el Pentecostés y en la iglesia primitiva. Lucas nos presenta a un Dios, a un Jesús maravilloso. Eso nos lleva a conocer también el Evangelio de Juan. Ahora, Juan es presentado como un águila, como la persona que ve desde las alturas, el Hijo de Dios. Nos lo presenta como el camino al cielo, nos lo presenta como el camino a la verdad, nos lo presenta no solo como el cuarto evangelio, sino que su enfoque teológico profundo. Presenta a Jesús de esa manera como el encargado de revelar el amor de Dios, el amor del Padre a la humanidad. Y nos lo presenta como el encargado de venir a ofrecer la vida eterna a todos aquellos que creyeran en él. Entonces, Juan tradicionalmente atribuido, o el Evangelio de Juan se le atribuye al apóstol Juan, y contiene también una serie de discursos, diálogos en los que Jesús revela su identidad divina y su relación única con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, presenta a Jesús en su tridimensional manera. Lo presenta como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu, lo representa como Dios. Pero ese evangelio también incluye varios yo soy. Aquí en ese evangelio es donde vemos a Jesús diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Declaraciones de Jesús mismo que revelaron su divinidad y revelaron su papel salvífico, su papel histórico en la transformación de la humanidad en este mundo. ¿Por qué? Porque así como Adán permitió el pecado, o por medio de Adán entró el pecado al mundo, por medio de Jesús entró la salvación al mundo. Y este es el evangelio que revela Jesús en esa parte de salvación. También lo entrega como, le da muchas señales, o señala, o plantea muchas señales maravillosas que demuestran la autoridad divina de Dios. Esto nos hace ver entonces en estos cuatro evangelios. Ok, ya estamos. Gracias, Wendy. Y entonces nos da las cuatro formas de ver a los evangelios. Aquí Jesús está siendo identificado o está siendo fotografiado por cuatro diferentes evangelios. Entonces, lo que vemos en los evangelios, si vemos un análisis comparativo, acuérdense que usted como estudiante de la universidad ya no puede ver los evangelios nomás como cuatro diferentes escritos o como cuatro diferentes mensajes. Usted como estudiante de universidad ya ahora ya puede ver a los evangelios desde un punto de vista analítico y comparativo. Entonces, este es el análisis comparativo de los evangelios. ¿Qué hace entonces comparar los evangelios el uno del otro? Primero, su autoría. ¿Okay? Los evangelios canónicos, usted se recuerda cuando hablamos de los canónicos, hablo de los evangelios que sí fueron incluidos dentro del canon cristiano, por eso se llama canónicos. No tiene nada que ver
con aquellos evangelios que no se permitieron incluir debido a estas diferentes clases que se le da a cada evangelio. Por ejemplo, estamos hablando que el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen autoría. La autoría se refiere a los que le da la veracidad de parte de aquellos que la escribieron, a los autores que la escribieron. La tradición los asocia con los apóstoles, pero hay evidencia que sugiere que también algunos fueron escritos por otros autores. Ese es un punto que no tocaremos acá, sino que seguiremos tal y como está escrito en el énfasis que se nos dio de parte de la universidad. Los destinatarios, esto también hace el análisis comparativo. Vemos que cada evangelio fue escrito. Por favor, sus micrófonos me los ponen en silencio. Perdón. Wow. Creo que ¿qué pasó aquí? Gloria a Dios. Santo. Me hicieron perder aquí, muchachos. Vamos a ver. Aquí estamos. Entonces, nos da el lugar específico a quienes fueron escritos, los cuales ya explicamos anteriormente. Para volver a verlo, necesito que usted vea el video cuando ya esté en YouTube, para que usted lo pueda ver. Vaya a YouTube y va a ILEM y ahí los encuentra. Luego tenemos el énfasis. Cada evangelio tiene diferente énfasis teológico. ¿Por qué? Porque fue escrito a diferentes grupos de personas y también fue escrito para que muchas personas que no lo entienden desde un punto teológico lo puedan entender por medio de otro significado teológico. Luego su estilo. Los evangelios presentan diferentes estilos literarios, desde el narrativo hasta el teológico. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo, Marcos, que narraron muchas cosas, y Juan que lo entrega como una teología muy preciosa. Muy bien, vamos al histórico. Los Hechos de los Apóstoles. Ese libro histórico, ese libro que nos trae la historia. Este libro es precioso porque nos ayuda a nosotros a entender lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Este libro fue escrito por el mismo autor del Evangelio de Lucas, como se los explicaba anteriormente. Por eso nos narra esos eventos que siguieron después de la resurrección, después de la ascensión de Jesús, y también nos habla de la obra milagrosa, cambiante, fundadora, específica, empoderada, lindísima del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. A través de los relatos detallados y de la narrativa envolvente que presenta Hechos, nos presenta una visión única de cómo el mensaje de Jesús se extendió desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido en ese momento. Hasta los confines conocido en ese momento, pero ahora lo vemos y continúa hasta nuestro tiempo. Si se dan cuenta, hay algo muy poderoso aquí. Quiero que vea esto. Vea bien. En primer lugar, Hechos nos cuenta toda la historia hasta el momento cuando Jesús asciende. Pero de ahí para acá, nosotros continuamos en el libro de los Hechos. En cierta ocasión me recuerdo que el apóstol Jiminson vino a predicar a la iglesia y mencionó algo así. Y me gustó mucho, porque dije, wow, alguien más también entiende lo que yo entiendo. Me gusta que alguien sepa que estamos en el libro de los Hechos, que los milagros de Jesús, hermanos, no han pasado. Aún pueden ser hechos a través de nuestras manos. Y necesitamos nosotros saber que si creemos en el Señor, estos hechos nos deben de seguir a nosotros. Ahora, el libro de los Hechos nos da una autoría y nos da una audiencia. Y al igual que los evangelios, pero al igual que el evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, como ya le dije, que fue atribuido al compañero de Pablo, Lucas. Cuando usted oiga de Pablo, está hablando de que Lucas trabajó también con él. Por eso Pablo supo mucho de Jesús. Tuvo un discípulo de Jesús a la par de él. Acuérdense, el apóstol Pablo nunca conoció a Jesús en persona. Lo conoció a través de una visita milagrosa de Jesús en su vida. Sus ojos no lo vieron tampoco, porque sus ojos fueron ciegos o cegados en el momento que Pablo lo cegó la visión cuando Jesús lo encontró. Pero luego Pablo conoció a Jesús, y vea qué lindo es esto. Pablo conoce a Jesús a través del testimonio del evangelio que le entrega Lucas. Por eso usted y yo debemos de presentarle a Jesús a muchas personas para que lo puedan conocer también a través de nuestro testimonio. Ahora, este libro está dirigido a Teófilo. Teófilo era un individuo específico, posiblemente una audiencia más amplia, obvia, de personas
interesadas en lo que estaba pasando en el cristianismo primitivo. Pero Lucas escribió Hechos como una secuela de su evangelio para proporcionar un relato continuo de los eventos que siguieron a la resurrección de Jesús y a la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma. Su contenido y su escritura. El libro comienza, usted puede leer una parte ahí, pero me voy a adelantar un poco. El libro comienza con la ascensión de Jesús, la promesa del Espíritu Santo, seguido por la elección de Matías para reemplazar a aquel Judas Iscariote, ¿verdad? El traidor, el que entregó a Jesús, y para reemplazarlo como apóstol. Matías fue electo por los hombres, no fue electo por el Espíritu Santo. Pablo sí fue electo por el Espíritu Santo. Y muchos apóstoles de hoy, apóstoles que trabajamos para el Señor, fuimos electos por el Espíritu Santo y fuimos confirmados por otros siervos del Señor para continuar la obra del libro de los Hechos, para continuar la obra del Padre, del Padre de los cielos, amén, el Padre de las luces. Hechos nos relata eventos del día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y los capacita para proclamar el Evangelio en diferentes idiomas. Vea qué lindo. El libro de los Hechos sigue con la obra de los apóstoles en Jerusalén, la conversión del apóstol de Saulo, por supuesto, de Saulo de Tarso, que es Pablo, en el camino de Damasco, la expansión del Evangelio a los gentiles bajo el liderazgo de Pedro y Pablo. Vea algo aquí tremendo. Fíjese esto. Hay algo que sucede aquí que no está en sus notas, pero quiero que usted lo anote, que le sirva a usted y entienda esto. Oiga, Pablo, un asesino, como Saulo de Tarso, asesino y consentidor de asesinatos, llegó a ser el apóstol que el Señor utilizó para llegar a los gentiles. Pedro, el que negó al Señor Jesús 3 veces, el discípulo que totalmente negó al Señor, llegó a ser uno de los que el Señor utilizó para llegar el Evangelio también a los gentiles. Dese cuenta qué lindo es esto. Dios puede utilizar al peor y puede utilizar a aquel que por una u otra razón falló. Dios lo puede levantar de nuevo y traerlo a que continúe la obra del Espíritu Santo en la tierra, que es proclamar el Evangelio de Cristo, del reino de Cristo Jesús a todos los perdidos. Hechos entonces culmina con el viaje de Pablo a Roma, donde continúa predicando el Evangelio. Él tuvo oposición, él tuvo persecución, pero aún continuó predicando ese Evangelio. Los temas y el significado del libro de los Hechos subraya la continuidad entre la obra de Jesús, la obra de la iglesia primitiva. También nos da a conocer el poder transformador del Evangelio para cambiar vidas y para cambiar comunidades enteras. El contenido del libro de los Hechos, voy a ir rápido. Yo quiero que usted tal vez regrese al vídeo en YouTube y pueda ver cada uno de los contenidos del libro, pero se lo voy a decir rapidísimo, no lo vamos a decir no lo vamos a explicar porque está el tema, se lo dice todo. Habla del ministerio de Cristo resucitado entre los discípulos, culminando con la ascensión. Habla del testimonio de los discípulos en Jerusalén. Luego, por favor, luego el testimonio de Judea en Samaria. Luego nos habla del testimonio entre judíos y gentiles en el territorio de Palestina, en las regiones más distantes. Luego nos habla de la conversión y el llamado del apóstol a los gentiles, es Pablo. Luego las labores del apóstol Pedro en Lidia, en Jope y Secaría. Luego nos habla de la comunicación del evangelio a los helenos por parte de los helenistas. También nos habla de la persecución de la iglesia de Jerusalén. Ahí están las divisiones en cada una de estos capítulos con versículos. Si necesitará regresar, no me acuerdo si está en sus notas. Nos habla también del primer viaje misionero. Nos habla del concilio apostólico, el segundo viaje, los viajes del apóstol Pablo y finalmente el testimonio de Pablo en Roma. Ahora, entramos a las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas a mí me gustaría nominarlo como un viaje al corazón del cristianismo. Aquí descubrimos los tesoros de sabiduría, la práctica a través de la enseñanza para una vida cristiana. Las epístolas paulinas, hermanos, son una colección de 13 cartas escritas por el apóstol Pablo a diversas iglesias y comunidades cristianas en el siglo I después de Cristo. Y estas cartas abarcan temas bastante teológicos, temas éticos,
temas pastorales, y también nos dan a nosotros una fuente incalculable de información sobre la doctrina y la práctica de la iglesia primitiva. Las epístolas paulinas también son un tesoro de sabiduría, enseñanza. Su estudio profundo nos permite conocer mejor la mente de Pablo, mejor la visión para la iglesia, y nos ayudan a aplicar principios del cristianismo a nuestra propia vida. ¿Okay? Las cartas paulinas también corresponden, tienen su parte escatológica, que eso corresponde al segundo viaje misionero de Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses, por ejemplo. En estas epístolas, Pablo aborda temas que están relacionados con la venida de Cristo. También habla del juicio final, la esperanza de la resurrección. También trae un consuelo y una exhortación a la comunidad de Tesalónica. En medio de toda esa preocupación escatológica que ellos tenían, les trae una tranquilidad, consuelo, les dice, les anima a que permanezcan en la palabra. También tiene una base soteriológica. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fueron escritas durante el tercer viaje misionero de Pablo, pero aquí profundiza él en la doctrina de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Aquí es donde él aborda cuestiones relacionadas con la ley, la justicia, la reconciliación y la vida en el Espíritu. Y luego pasa a lo eclesiológico. Tiene que ver con las epístolas cuando él estuvo en prisión, en la prisión romana. Y aquí, desde la prisión romana, escuche, yo creo que muchos de nosotros no escribirían muchas cosas buenas desde la cárcel, ¿no? Yo he visto algunos escritos de algunos que están en la cárcel y son tristeza, lloro, llanto. Es también asunto de desesperanza. Pero Pablo escribe Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, desde su primera prisión. En esas cartas, el apóstol Pablo se tomó la libertad de relacionarse en sus escrituras, o en sus escritos, en sus cartas, en sus epístolas, con la naturaleza y la función de la iglesia, pero la adhirió y la comparó con el cuerpo de Cristo. La comparó con la unidad en la fe, la comparó con el amor y las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana. Pastores, si usted está teniendo problemas dentro de los miembros de la iglesia que se agarran de las greñas con otro, necesita enseñar Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Estas cartas le van a ayudar a que la función de la iglesia vuelva a ser lo que debe ser, que es tener la unidad del cuerpo de Cristo. Y luego también pasa a la función pastoral. Primero de Timoteo, segundo de Timoteo, Tito. Aquí Pablo les proporciona instrucciones pastorales. Cuando usted aprende o cuando nosotros aprendemos a estudiar estas cartas, primero de Timoteo, segundo de Timoteo, Tito, nos ayudan a conocer mucho específicamente sobre la organización de la iglesia, sobre el liderazgo de la iglesia, y nos enseña a tener, por ejemplo, lo que es la enseñanza correcta, la disciplina eclesiástica y también cómo prepararnos para el ministerio. Su clasificación, pues ya se las acabo de dar. Había un patrón establecido en las cartas del apóstol Pablo. Él tenía un saludo, hablaba palabras de gratitud, tenía su tema general o propósito, tenía la aplicación a la práctica, o sea, les ofrecía una aplicación práctica a la verdad de lo que él les estaba presentando y cómo ellos podían vivir de acuerdo a esa fe cristiana que él quería presentar. También daba mensajes o saludos personales. Usted se da cuenta, algunos de los que enseñamos la palabra de Dios hacemos lo mismo. Saludamos, traemos alguna aplicación práctica, algún saludo personal, como por ejemplo, hey, ¿dónde está mi gorrito? Es un saludo personal, ¿verdad? Pablo también dijo, hey, necesito que me traigan mi capote porque aquí hay frío. ¿Dónde estoy? Y luego traía una despedida de bendición. Cada epístola finaliza con palabras de bendición para sus receptores. Este patrón estructural y temático que Pablo tenía proporcionaba un marco que era muy coherente para las epístolas que él escribió, y reflejó siempre su preocupación pastoral por las comunidades cristianas que Dios le había entregado, a las que él les escribió.
Es como alguien me preguntaba por qué me preocupaba tanto por esta clase, por ILEM y lo demás. Es por eso mismo, he aprendido de Pablo. Hay un patrón estructural y temático en mi vida que me proporciona un marco coherente para mí. Tal vez no es coherente para los demás. Tal vez otros no logran entender por qué ya no tengo, ¿cómo se llaman estas? Cejas, ¿verdad? Estas son las cejas, ya no tengo cejas porque pues me la paso estudiando, pero me interesa que las comunidades cristianas a las cuales Dios me ha permitido dirigir tengan la oportunidad de tener un marco coherente de la enseñanza de la palabra de Dios. Y esa es mi preocupación pastoral. Eh, ¿Cómo puede ayudarnos esto como pastores? La enseñanza y la predicación. Como repito, las epístolas paulinas o las cartas paulinas son un tesoro, sabiduría, enseñanza. Nos permite conocer muy bien lo que está sucediendo en el mundo y lo que podemos nosotros traer. Luego vienen las epístolas generales. Ahora, las epístolas generales se le conoce o engloba o abarca el conjunto diverso de los otros escritos del Nuevo Testamento que también comparten características y temas comunes. Estas epístolas, aunque voy a decir son variadas, ¿verdad? En su estilo y su enfoque tienen una variación. También nos ofrecen esa necesidad de enseñanza correcta para lo que es la comunidad cristiana. ¿Cómo? Entonces tenemos Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Iniciamos con eso. Desde el inicio, la epístola de Santiago nos da a nosotros, irradia en realidad una autoridad firme. Cada versículo de Santiago parece que está impregnado de un sentido de urgencia y acción, reflejado en la frecuente aparición de imperativos. Hagamos esto, tienes que hacer esto. Pero a pesar de esa energía, de ese tónico enérgico, la carta como que le falta autocrítica y en su lugar se dirige a los lectores como hermanos. Esa es la profundización que tienen las doctrinas del apóstol de Santiago, ¿okay? Que nos habla de la redención a través de la muerte y resurrección de Cristo. Primera de Pedro, o primera carta de Pedro, nos da una identificación clara el autor, por supuesto, a quién se le escribió, y Pedro se destaca como el apóstol de la enseñanza. Él mantiene una visión de la gloria futura sobre los que aparentemente estaban sufriendo en el presente. Okay, les hace recordar que hay una herencia celestial que está cerca. Segunda de Pedro, también basado en la fe, es evidente en esta carta, el autor es testigo de la transfiguración de Cristo. Entonces, como es testigo de la transfiguración de Cristo, él enfatiza la autoridad de Dios para transmitir la verdad divina. Por eso insta a los creyentes a que permanezcan firmes en esa verdad y creyendo en el regreso de Cristo y la venida del juicio final también. Tenemos Judas, que a pesar de la brevedad de este evangelio de Judas, es poderosa también en su mensaje. Advierte de los falsos maestros. ¿Sabe? Judas me gusta mucho. Judas me gusta porque es bien directo. Va y dice, de entre ustedes hay unos lobos rapaces. Es directo, totalmente directo. Y su utilidad para la iglesia hoy radica en la unión entre la doctrina correcta y la práctica correcta. Oiga bien, la epístola de Judas es linda porque le ayuda al pastor, a usted, a hacer una unión entre la doctrina correcta y la práctica recta. Y también expone una necesidad de resistir el error. Muy linda la carta de Judas. Es pequeña, pero muy buena. Primera de Juan es una carta que aborda la amenaza gnóstica que enfrentaba la comunidad cristiana. Ok, su estructura es simple, su lenguaje es severo, pero refleja la urgencia de su mensaje, centrado también en la verdad y la fe en Jesucristo. Segunda y tercera de Juan también son epístolas breves, se dirige a individuos específicos, elogiando su fidelidad, su amor por los hermanos en Cristo Jesús. Les advierte también contra aquellos que se apartan de la verdad y elogia a aquellos que permanecen fieles. En conjunto, estas epístolas generales nos ofrecen una variedad muy rica de enseñanzas sobre la vida cristiana, sobre la doctrina, sobre la lucha contra la falsedad, y nos sirve como guía para nosotros, los pastores, los líderes, y para todos los creyentes en todas las épocas. Entonces,
Como las epístolas generales pueden ayudar a los pastores y líderes de hoy, bueno, nos traen una guía práctica para la vida cristiana. Santiago nos ofrece consejos prácticos. Primera de Pedro anima a los creyentes a perseverar en medio del sufrimiento. Luego tenemos a Segunda de Pedro y Judas. Nos hablan de los falsos maestros, las doctrinas falsas. Nos ayudan a comprender, nos dan consejos para discernir la verdad. Primera de Juan, la carta de Primera de Juan enfatiza la importancia del amor, de la comunión y la obediencia a Dios. El fundamento doctrinal, obviamente, de las epístolas es que afirman la deidad de Cristo. Hablan de la naturaleza de Dios, de la Trinidad, la santificación y de la escatología. Las epístolas generales también nos sirven como recursos para la predicación y para la enseñanza. Ahí podemos nosotros ver que hay temas que nos ayudan a saber lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y que tengamos. También nos inspiran, nos dan aliento, nos ofrecen palabras de aliento, esperanza a aquellos que a veces pasamos por dificultades. No siempre las epístolas generales las estamos leyendo, pero cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, es bueno leer esas epístolas generales, las cuales hemos hablado al inicio. Estas nos ayudan a nosotros a aplicarlo en el liderazgo cristiano. Yo creo que, en resumen, estas cartas, estas epístolas, nos ayudan invaluablemente para los pastores y líderes de hoy. Nos ayudan muchísimo. Nos ofrecen esa guía práctica para tener una vida cristiana, un fundamento doctrinal sólido, nos da recursos para la predicación, para la enseñanza también, nos da aliento, nos inspira y nos da principios muy efectivos para el liderazgo cristiano. ¿Cómo nos pueden ayudar? Les doy consejo, predicar sermones, hacer estudios bíblicos basados en las epístolas generales es siempre una ganancia, siempre vamos a triunfar. Utilizar estas epístolas generales como material para la enseñanza en la escuela dominical también es buenísimo. Para grupos de estudio también es increíble. Algunos de estos los he utilizado y los he enviado para las casas tribu. Ahorita por tiempo no he podido hacer las demás, pero vamos a seguirlas. Tenemos que estudiar estas cartas para que ayuden a la congregación. Pues ofrece consejería, apoyo a los miembros, utiliza principios básicos, fundamentales y muy profundos para que nos ayudemos nosotros a estimular a los miembros de la iglesia a que puedan leer la escritura y estudiar las epístolas generales por sí mismos. ¿Okay? Entonces, las epístolas generales son una fuente de sabiduría y guía que puede ayudar a los pastores y a los líderes a tener un gran triunfo. Entramos a profecía. ¿Qué será profecía? Bueno, estamos hablando de Apocalipsis. En primer lugar, sabemos que fue escrito por el apóstol Juan. Este libro del Apocalipsis ha sido un objeto de fascinación y también de debate a lo largo de los años. A lo largo de sus capítulos, el Apocalipsis nos despliega una narrativa, hermanos, bastante dramática, llena de muchos simbolismos, de visiones apocalípticas, y que describen estos eventos catastróficos, juicios divinos, intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Desde que se abren los sellos hasta la visión de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que desciende del cielo, el libro del Apocalipsis nos va enseñando a nosotros una perspectiva única sobre el conflicto entre el bien y el mal, sobre la victoria final de Dios y la consumación del propósito de nuestro Redentor. En esta obra que nosotros encontramos en Apocalipsis, no solo, hermanos, no solo encontramos un relato profético del fin de los tiempos, sino también encontramos un mensaje de esperanza, de consuelo para los creyentes, y que les recuerda que a pesar de las pruebas y las tribulaciones, el triunfo finalmente pertenece a Dios y que pertenece a aquellos que permanecen fieles a su llamado. Acuérdense que Dios murió, Jesús murió, Dios a través de Jesús murió por aquellos que han aceptado su llamado, aquellos que aceptaron estar en el reino del Señor. Hay un tema muy importante que se estudiaba el otro día. ¿Murió Jesús por todo el mundo
¿O murió Jesús por sus llamados? ¿Murió Jesús por todo el mundo? ¿O su muerte únicamente llega a los que reciben su llamado? Porque si Jesús hubiera muerto por todos, no importaría si no recibiésemos el llamado. Si Él murió por todo el mundo, peque o no peque, va al cielo. Y no es así. A todo aquel que le recibe, se le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y Jesús murió por los que aceptan el llamado del Señor. Sin embargo, la muerte de Jesús, su sacrificio y la oportunidad de salvación sí está abierto a todo el mundo. Muy importante que sepamos esto, porque alguien que muere sin Cristo no puede ser salvado, por decirlo así, con un purgatorio, con rezos y con pagar dinero para que lo saquen de un purgatorio inexistente. Eso no existe. Quiere decir que la muerte de Jesús no fue para esa persona porque no la aceptó. Es como que si usted tuviera regalos y los va a dar a todos. Usted tiene regalos que los trae, que usted está tratando de llevárselos a todo el mundo si usted gusta. Ok, permítame, que no sé por qué mi video no estaba, wow, mi video no había estado trabajando. Es como que si usted piensa y dice, tengo regalos para todo el mundo, pero resulta que no todos los aceptan. Entonces el regalo, aquel que no lo aceptó, pues no es para él, usted se lo lleva y se lo da a otro. Entonces la muerte, el sacrificio de Cristo es para aquellos que lo aceptan. ¿Está abierto para todo el mundo? Por supuesto que sí. Para el perdido, para el pecador, para la prostituta y el prostituto, porque ahora ya hay para todos, ¿verdad? Está abierto, pero se hace efectivo en aquel que lo acepta, en aquel que dice y acepta la redención a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces el Apocalipsis nos habla a nosotros, nos recuerda de que vamos a pasar tribulaciones, pruebas, pero que el triunfo final le pertenece a Dios. Satanás va a ser, hermano, ya está, Satanás ya está vencido. Es asunto de tiempo en que se cumplan los tiempos escatológicos que Dios ha establecido. Pero nosotros ya tenemos victoria en Jesús. Problemas, sí, tribulaciones, sí, pero ya vencimos. Como aquel que le dicen, sí, pero mira todo lo que te está pasando, sí, pero ya soy cristiano, sí, pero ya soy salvo, porque estoy creyendo en la salvación que el Señor me dio. El problema estaría que el Señor nos ponga a hacer algo y que no lo hagamos. Por ejemplo, que Dios te ponga a trabajar y que no lo hagas. Ahí tendrías un problema muy serio, porque yo te preguntaría, ¿está completo el sacrificio de Jesús en ti? Porque si Dios te puso a hacer un trabajo y no lo estás haciendo, el sacrificio de Jesús no está completo en ti. No porque Él no lo quiera, sino porque tú no lo estás aceptando. Esto está un poquito fuerte. Pero si el Señor, por ejemplo, me mandó, me dio la responsabilidad de ver sobre otras iglesias y yo no lo hago y digo, no, ya no hacen caso, unos se van, otros son bien malcriados, otros no me tratan bien, otros no me dan la honra que merezco porque honra a quien honra merece, mejor ya no lo hago. El Señor no va a venir a preguntarle a los que yo tenía que dirigir, me va a preguntar a mí. Si el Señor te puso a ti sobre un grupo de hombres y tú no haces tu trabajo, el problema no va a ser para mí ni para esos hombres, va a ser para ti. El problema es que la sangre de esa gente está hoy sobre tus manos. Que algunos dirán, híjole, a la que me metí. No, tú no te metiste, mijo, te llamaron. Siéntete feliz, no me pongan esa cara de enojados. Siéntanse felices que el Señor los llamó a su reino, a su trabajo, a su gloria. Entonces Apocalipsis te ayuda a ti a conocer que a pesar de los problemas, y si eres fiel, Dios permanece fiel y el triunfo final te pertenece a ti porque le pertenece a Dios. El que muere en Jesús, dice la Biblia, resucita en Jesús. El que le dio su vida a Jesús tiene vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por ello, levánteme su mano. Quiero saber, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, a través del simbolismo también numérico, la referencia bíblica, visiones panorámicas, incluso el Apocalipsis nos invita a nosotros a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la fe, el propósito de la historia y el destino último de la humanidad, pero también el destino último de Satanás. Ya está marcado. Oiga esto, le va a parecer tremendo. Satanás no tiene salida. Él está perdido. Satanás está perdido. Dígalo conmigo, Satanás está perdido. No tiene salida.
está muerto. Si alguien anda muerto en vida, eternamente es Satanás. Y aunque pida perdón, no se le concede perdón. No hay misericordia, porque él tuvo la oportunidad. Ahora, ¿por qué querríamos nosotros compartir eso con Satanás? Si tú no haces tu trabajo, estás compartiendo lo mismo, porque Satanás quiere enfriarte. No, no lo hagas, es muy cansado, viene cansado el trabajo. Si fuera así, hermanos, yo sería el primero en decir, me voy a quitar esto, aquello y aquello. Yo acabo de terminar un mensaje, acabo de terminar una enseñanza y aquí estoy enseñándolo y voy para el aeropuerto. Y voy a viajar toda la noche y mañana ya estoy predicando y en otro Zoom. Pero si yo le digo al Señor, no, no puedo. Mira, es que pastor, usted qué tremendo, lo veo trabajando. Yo quisiera que me dijeran, pastor, estoy orando por usted para que Dios le dé fuerza. Y sé que lo hacen, sé que lo hacen. Pero me pregunto, ¿y tú? ¿Y tú? Es que vine tarde del trabajo, es que estoy cansado. Me dan deseos de decir a veces, ñe, 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 ñe. O sea, no sea llorón, no sea llorona. Levántese en el nombre de Jesús. Usted tiene el trabajo que Dios le dio. Lea la palabra, metas. Es que no puedo. Nadie puede. Hay algo que a mí me gusta decir y es esto. Escúchenme bien. Yo no creo que a Dios le guste llamar a los capacitados, porque los capacitados siempre tienen algo que decir. Es que no es así. Es que a mí no me lo enseñaron así. Es que yo estoy capacitado. Tengo 500 años de teología. Por eso es que Dios no llama a muchos capacitados, pero sí capacita a todos los que Él llama. Y esa es la diferencia. Entonces, siéntete feliz si tú te crees incapaz. Gloria a Dios. Cuando alguien me dice no puedo, digo, gloria a Dios, aquí hay tierra fértil para que Dios haga una obra maravillosa. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, sumerjámonos en ese libro, en ese fascinante libro profético llamado Apocalipsis. Gloria a Dios. Déjeme seguir compartiendo y ya vamos casi terminando. Muy bien. El mismo libro nos damos cuenta que su contexto y su significado fue escrito por el apóstol Juan, pero oiga, ¿cuándo fue escrito? ¿Se recuerda cómo le dije que el apóstol Pablo escribió las cartas, mayoría de las cartas, perdón, escribió la mayoría de las cartas paulinas mientras estaba en la cárcel? Bueno, el apóstol Juan escribió el Apocalipsis mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. O sea, fue enviado ahí para morir. Y ahí Dios le presenta una visión profética del fin de los tiempos y del juicio final. Y a veces nosotros alegamos porque estamos cansados, hermano. ¿En serio? En ese cansancio Dios te quiere revelar palabra. En ese no puedo Dios te quiere revelar de tu espíritu. Claro. Levántese en el nombre de Jesús. Si a Juan desterrado sin comida, sin nada que le llevaban sus huevitos y frijolitos a la mesa. No, Señor, tenía que levantarse y matar por él mismo. Desterrado en una isla. Ahí no hay hotel, ahí no hay carro, ahí no hay fuego. Pero ahí en medio de esa tribulación, Dios le da uno de los libros proféticos, escatológicos más importantes para el ser humano en nuestros días. Tremendo, tremendo, eso es tremendo. Así que no se deje llevar por lo que el enemigo le dice. El enemigo le va a decir muchas cosas, no lo hagas, no puedes, estás cansado, tu mujer no te ayuda, tu esposo no te ayuda, ¿qué no dice el enemigo? No le haga caso, el enemigo es un mentiroso, es un engañador, pero Cristo vino a darnos vida. Gloria a Dios. Tiene enigmas y misterios. Podemos ver nosotros los enigmas que existen aquí. El Apocalipsis está lleno de simbolismo. Su tono profético, la polémica y el desafío. Nunca se ponga a pelear con nadie. Asuntos de que si es pretribulación, en la tribulación, después de la... No pelee por eso. Usted no pelee por eso. Pelee por salvar almas para Cristo Jesús. Alguien me dijo, hermano, ¿y cómo le hago? Le digo, espérese. Y si quiere ser infiel a Dios y se queda para la gran tribulación, ahí me cuenta si fue antes, después o medio. Yo creo que me voy con el Señor. No me interesa cuándo la iglesia se va. Yo sé que me voy con Él. Eso es lo que a mí más me interesa. Muy bien. Tiene dramatismo, tiene énfasis
Obviamente en la unidad, tiene énfasis en la impiedad. El impío perecerá, el impío irá al infierno. Una unidad del pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe estar unido. La impiedad de las naciones y las potencias terrenales también ahí las menciona. Simbolismo numérico, ya dijimos, referencias bíblicas. Es una escuela, tiene una escuela ahí total de interpretación que cuando sea su tiempo podremos estudiar el libro del Apocalipsis, que no estamos para eso ahorita. En resumen, hermanos, la riqueza simbólica y el mensaje intemporal de Apocalipsis continúan inspirándonos hoy a nosotros. Nos desafía a todos los creyentes de todas las épocas a poder encontrarnos con el Señor. ¿Cómo le ayuda? Bueno, a los líderes, a los pastores, a tener una comprensión profunda del texto, igual a predicar y enseñar. Asegúrese que da una buena interpretación, que usted trae una buena aplicación, usted presenta esperanza y desafío. Nunca presente el Apocalipsis para asustar a nadie. No se gane gente asustando. Gánese gente dándoles esperanza. Una de las mejores maneras de ganar personas para Cristo es preguntarles, ¿vas al cielo hoy si mueres? No. Ah, bueno, ¿te gustaría ir? Sí. ¿Quieres saber cómo? Sí. Bueno, aquí está. Y dar el evangelio del Señor Jesús. Nos trae unos recursos adicionales también que son provechosos para nosotros. Y en resumen, el escrito sobre el Apocalipsis nos da a nosotros esa herramienta valiosa. ¿Qué puede hacer usted con el Apocalipsis? Yo diría que lo estudie, que lo lea detenidamente para comprender sus principales puntos. Utilice el escrito de Apocalipsis. El Apocalipsis, utilícelo como base para preparar sermones. Organice talleres, seminarios para ayudar a la iglesia a comprender mejor el Apocalipsis. Invite personas, líderes, maestros que sepan sobre esto y utilice el mensaje del Apocalipsis, como repito, para inspirar a otros, desafiar a la iglesia a vivir una vida fiel a Dios. No asustarla, sino que sean fieles a Dios. Es un libro que puede ser a veces difícil de entender, pero con la ayuda de los escritos, de los líderes, de los pastores, y del Espíritu Santo primordialmente, puede equiparnos nosotros mejor para comunicar a las personas y a la iglesia a que crean en el Señor. Muy bien. Yo les doy gracias. Esta clase ha sido tremenda. Han sido muchas clases, 4 largas clases para estudiar sobre la teología del Nuevo Testamento. Así que en conjunto, hermanos, estos escritos del Nuevo Testamento, todos los escritos, forman una rica y diversa colección de enseñanzas que nos ayudan a nosotros, que nos ayudan a continuar, nos ayudan a desafiar al enemigo, nos inspira a guiar a otros, nos inspira a llevar a los creyentes en ese viaje de fe. Mi exhortación es que sigamos explorando, aplicando estas verdades en nuestras vidas, buscando siempre crecer en nuestro conocimiento y amor por nuestro Señor Jesús. Y cuando el Señor lo confronte a usted, no diga, lo dijo por mí, algo sabe. No, sí, por usted, pero no lo sé yo, lo sabe el Espíritu. El Señor te ama. Levante su mano conmigo, todos, y diga conmigo, el Señor me ama. Diga, el Señor me ama. Si no me amara, no me confrontaría, pero me confronta porque me ama. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Amén. Muy bien. Amén. Quisiera dar tiempo para preguntas y respuestas el día de hoy, pero debo correr al aeropuerto. Ya voy con 1 hora de tardanza, son 3 horas antes de salida y voy casi con 2. Pero sé que el Señor me va a guardar mi lugar. Además, ya hice mi check-in. Considero que no me deja el avión. Estoy como a 10 minutos sin tráfico. Espero que no haya tráfico. Que el Señor me libere el tráfico. Voy a pedir que, no sé si está mi esposa por ahí. ¿Me la puede decir, Gemma, por favor? Para que yo sé que está tratando de hacer unos últimos puntos, unos últimos arreglos. El Señor bendiga su viaje. Muchas gracias, hija. Les ruego sus oraciones, mis amados, les ruego sus oraciones para que el Señor nos lleve y nos traiga con paz y bienestar. Vamos a San Francisco, llámame a tu tía, amigo. Vamos a San Francisco, estaremos allá predicando la palabra del Señor. Y el pastor Renber allá le gusta que cante. La verdad es que no tengo voz para cantar ahorita, pero vamos a ver que, aunque sea gallitos, nos van a salir, ¿verdad? Y vamos a alabar el nombre de Jesús.
Vamos a glorificar su nombre, exaltar su nombre, porque Él merece toda honra y toda gloria, toda alabanza, toda oración. Les agradezco que hayan estado hoy jueves en esta reunión. Mañana en México van a celebrar el Día de la Madre. Allá los de Tierra Fértil no me invitaron. Eso lo llevo en mi corazón hasta la muerte. Que las disfruten, madrecitas lindas. Amén. Disfrútenlo en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente día. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Que el Señor viva en ustedes. Madres, siéntanse felices y sigan orando por sus hijos. La oración de una madre puede mucho. Fue la oración de mi madre la que hizo que este servidor volviera a los pies de Cristo Jesús. Entonces lo puede hacer también por sus amigos, lo puede hacer por sus hijos, perdón. Siga orando, no se desespere. Los padres también, porque como dice Francisco por ahí, habemos padres que somos muy buenos, ¿verdad? Ya se la pensaron por lo que dije de la madre, ¿verdad? Pero somos padres muy buenos, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Los amo mucho, nos vemos pronto en junio, obviamente el próximo viernes, pero por favor nos despido. Amén, que el Señor les bendiga. Muy contentos, muy felices de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y yo sé que también en la vida de ustedes. Tenemos a un Dios de poder, a un Cristo vivo y todo tiene que ir bien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Amén. Sí, el Padre es lindo, es maravilloso. Hoy cantaba un coro que recordaba muy antiguo y dice, yo tengo un abogado que me defiende. Dice, yo tengo un abogado que me defiende. Y él nunca pierde un caso, siempre los gana, ¿sí, verdad? Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los ganan. Si alguno se interesa en saber su nombre, Cristo se llama. Porque son coritos de la escuela dominical, ¿verdad? Pero son tan reales y tan antiguos, pero tan poderosos. Tenemos a un abogado que nos está defendiendo. Son himnos tan viejitos como el apóstol Kimi. De verdad es tan maravilloso pensar en este abogado tan lindo, ¿verdad? Que está las 24 horas con nosotros. Amén. Así les testificaba ahorita a los hermanos también que 72 horas nos daban para entrar a Corea y solo teníamos media hora. Y yo le dije al Señor, una vez más, Señor, muestra tu misericordia. Y el Señor en media hora entró el mensaje y nos confirma la entrada en 20 minutos. 1 de la madrugada, ¿quién va a estar trabajando? Yo creo que fue el Espíritu Santo el que nos dio la entrada. Así que hay mucho que contar, hay muchos milagros y yo creo que ustedes también lo deben de disfrutar, deben de experimentar esa gloria de Dios, deben de experimentar esa presencia de Dios en sus vidas. Bendigo la vida de la familia Villegas, que es lo más próximo que tenemos. Estuvimos allá con ellos, muy lindos, muy hospedadores, hubiéramos querido quedarnos más tiempo con ellos, pero fue un tiempo precioso. Así que les bendigo a cada uno y no hay duda que en este congreso nos vamos a gozar. Haga lo imposible por venir. Será un tiempo glorioso, poderoso de empoderamiento, un tiempo especial, sobrenatural. Así que les bendecimos, les amamos con todo nuestro corazón y vamos a orar. Abran sus micrófonos en el nombre de Jesús. Por favor, oren por nosotros siempre, como nosotros lo hacemos por cada uno de sus vidas, de sus familias, de su ministerio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, esa enseñanza. Tiempo que nos has dado, papá. Gracias. Que eres tan lindo. Esta palabra quede en nuestro corazón. Esta palabra que vamos En el nombre de Jesús. Oidores olvidadizos. Haz tu obra, Señor. Bendícelos, Padre. de ti, Abre
Padre, por esta gran No, Señor, cuida de nuestro apóstol, cuida de su salida, acompáñanos en redes espirituales, Señor, a donde quiera que vaya, síguele dando energía, síguele su salud, síguele su querer como el Señor. Conmigo, si puedes como que lo respaldabas en cada paso. Alentados bajo tu Conmigo, bendición. Rey del cielo, Más todavía donde quiera que vaya. creemos, lo declaramos. Sigue derramando tu Verdadero y gloria. santo, Cúbrelos hacedor de con tu maravillas, hacedor de milagros. Cuida Oh, donde gracias, Padre Jesús. en el nombre de Hermoso estudio de tu palabra. Amén. 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 Nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga entonces, les amamos. Dios les bendiga, feliz descanso. Viaje, bendecido viaje. Gracias. Les amamos. En nombre de Les Jesús. amamos. Bendiciones. Gracias.